Bom, eu tenho uma pergunta. Nós, arquitetos, precisamos nos reinventar, né? O que a gente já falou no sábado, o que a gente fala sempre, mas, enfim, como a gente se reinventa, né? Acho que aqui a gente tem alguns exemplos de tentativas de se reinventar, e é uma das coisas que a gente quer discutir. Então, eu perguntaria para os dois. Então, primeiro, José fala, depois... Como começa um trabalho? Então, José, como começa o trabalho com as trabalhadoras sexuais da área, por exemplo? Como começa isso? Como começou e depois como começa o primeiro trabalho? A ver, en el caso particular del trabajo, de nuestro trabajo con las trabajadoras sexuales, nace una cosa muy simple de justamente estar en la calle, empezar a observar, a fotografiarlas, y estas chicas me dijeron, oye, no me tomes fotos, pues si quieres entrar en este universo, anda a la Fundación Margen. Listo, quedaba a la vuelta de mi oficina, fui a entrevistarme con Herminda, una socióloga que trabajaba con ella, y Herminda, que es la líder presidenta de la fundación y que futura política, yo la veo en el Congreso, me dice, ok, yo te voy a abrir este universo para que tú indagues, sepas cómo se desarrolla el trabajo sexual en Santiago. Pero me dijo, ¿y qué me ofreces tú? O sea, para hacer un win-win. Y yo le digo, bueno, yo escuché que tú tenías problemas de infraestructura y todo, y como yo tengo un espacio que está equipado con proyector, sillas, para la asamblea, como hablaba Gabriel, y las chicas trabajan afuera de mi oficina, ellas pueden venir acá a reunirse y estar ahí atentas al llamado a sus clientes, por ende te ofrezco la mejor plaza para que se reúnan. Entonces, esa fue al menos nuestra como llave de entrada, o sea, y para ganar, como creo que la palabra ahí tiene que ver con las confianzas, o sea, es una palabra clave que me parece que en el trabajo de Gabriel también está presente. No me queda claro si es cómo empezamos nosotros en esto, ¿sí? No, ¿cómo comienza un trabajo? Como un proyecto. Fíjate, nosotros nos ha venido sucediendo de distintas maneras, de hecho. No hay una fórmula o una receta. Y tengan eso presente, la vida no tiene receta. Y la práctica profesional, menos. Pero, curiosamente, éramos una oficina. O sea, había empleados, colaboradores, computadoras, teníamos un lugar físico. Y la dinámica del país hace que hoy no tengamos ni oficina, estamos habitando un casino, o sea, estamos de ocupa en un casino abandonado, tiene 3 años sin usarse y decidimos usarlo, nos ha traído algunos problemas. Pero digo, así como hay una transición en la práctica profesional y en la vida que te toca vivir y en las decisiones que tomas, tiene que ver mucho con la ciudad que se construye. El proyecto tiende a iniciar siempre por la preocupación en la violencia, o los proyectos que a nosotros nos ha tocado asumir. En el año 2014, Caracas fue definida como la ciudad más violenta del planeta, asociada a una cantidad de protestas de oposición al gobierno nacional muy agresivas, donde incluso quemaron personas, las incendiaron. Y nos dimos a la tarea de entender que había que dejar lo que estábamos haciendo y abocarnos a esto que además era muy peligroso, o sea, que tomara otras formas, ¿no? Nos dimos cuenta que el problema de la violencia estaba muy asociado al espacio urbano, a la reproducción, o sea, al espacio urbano que construimos. Y en ese sentido nos empezamos a vincular con actores sociales que entendían que la violencia era un problema en su comunidad, a ganarnos la confianza, como tú dices, y cada vez afinar más los protocolos vamos a llamar, de diseño, que permiten que esas cosas pasen. Indudablemente, cuando uno llega a un lugar tan precario, pues todo es necesario, todo es necesario. Entonces hay que ir decantando con muchas dificultades qué es lo prioritario que se pueda atender y que se pueda resolver. Y en ese sentido, más allá de cómo empieza el proyecto, yo creo que lo importante en lo que nosotros hacemos, o sea, lo que yo descubro como importante en nuestra cotidianidad, es el proceso que nos lleva a que el proyecto sea posible.
toda la información, toda la confianza y toda la voluntad que tiene que suceder para que sea posible. O sea, es la dinámica propia del proceso del proyecto lo que deviene realmente en la cualidad que pueda llegar a tener. ¿Sí respondí? Vou ler. Como o arquiteto pode agir de forma a não cair nas armadilhas e nos discursos do mercado e da economia neoliberal? Então, o que podemos fazer para não cairmos nas armadilhas do discurso do mercado neoliberal? Para não cair nas armadilhas do mercado. A ver, bueno, yo creo que parte de lo que tanto como diametralmente opuesto quizás hacia el final de mi presentación hago un enlace más con una práctica, en este caso de mi escuela en la que participo, hago un enlace con la práctica de Gabriel. Pero creo que hay una palabra que es clave y que tiene que ver con resistencia, algo que aparece hoy en día, está muy presente en los muros de San Pablo, lo vimos en la 9 de julio, y creo que el arquitecto tiene que tomar una actitud en su práctica, porque probablemente viene con décadas de una cierta inercia sobre cómo tiene que ser esta práctica. Y yo creo que Latinoamérica siempre ha presentado un estado de la situación que está abierta a ese cambio. O sea, yo creo que el trabajo de Gabriel, que lo felicito, porque me parece que una práctica ahí que está con los dedos en la masa, con las manos en la masa, da cuenta de eso. Pero yo creo que hoy día San Pablo y otras ciudades de Latinoamérica, pero estamos acá en San Pablo, presenta un caldo de cultivo que me parece que es bastante interesante. Hay una potencia, hay una cultura urbana, hay unas ganas, hay una energía, y yo creo que el arquitecto tiene que entrar en esa dinámica y tiene que hacerlo dejando quizás de ocupar ciertos puestos a los cuales está probablemente acostumbrado o que se siente cómodo también, porque hay una cierta comodidad, ¿cierto? Hay un confort, y yo creo que hay que salirse de ese espacio de confort y hay que tomar otro espacio. En ese sentido, a mí particularmente siempre me ha parecido que el trabajo de Marcela Aguda, a quien conocí el 2012, alumna de la escuela, representa muy bien, amiga mía, hemos compartido en Chile, en distintos lados y aquí en San Pablo, me parece que está en un camino al menos de una búsqueda. Yo creo que en ese sentido ahí hay algunas claves. Yo no tengo la clave, siempre estoy ahí. Yo en Chile, mi biografía no dice arquitecto, dice agitador cultural, porque lo que trato es de instigar el medio. Estoy ahí siempre molestando. Estoy tratando de cambiar las cosas desde distintas como situaciones. A mí me gustaría sumar algo a eso. Sumar algo a eso, a la pregunta. Fíjate, a ver, pongamos los ejemplos tienden a matar el razonamiento crítico, porque te ponen una imagen muy rápido adelante y dejas de pensar. Pero como somos seres humanos y somos contradictorios, yo voy a usar un ejemplo. La educación. ¿Qué hace la lógica neoliberal, por ejemplo, con la educación? La privatiza, el Estado se reduce, empieza a invertir menos en la educación. Por consecuencia, hay menos escuelas públicas, hay más escuelas privadas, hay pocas personas que tienen acceso y se construye esa lógica de deseducación. ¿Cómo pudiéramos escapar a eso? Bueno, yo creo que como arquitectos sumándonos a otra cantidad de factores. O sea, como arquitectos mismos, pues bueno, decide a quién le trabajas, por ejemplo. Pero, ¿cómo te sumas? Parte de estos proyectos, pues se suman a voluntades de vecinos para resolver justamente una práctica política en Venezuela que ha desmejorado la calidad de vida, no solo por
el ejercicio actual, sino históricamente se ha venido, el Estado se desmanteló, se volvió vigoroso y se ha venido nuevamente viniendo a menos. Y en ese sentido, pues la educación se ve afectada. ¿Cómo hace la sociedad civil para resistir a esa lógica neoliberal que puede estar aconteciendo? Pues construye esos mecanismos para formarse, lo cual seguramente no tiene un nivel de escolaridad identificable, pero en todo caso yo les preguntaría, ¿es lo legal lo necesario o lo legítimo? O sea, la diferencia entre la legalidad y la legitimidad de las acciones. Y en ese sentido, al menos creo que hemos encontrado una forma de escapar a ese gran problema que significa el desmantelamiento del Estado, desde construir formas de legitimidad asociadas a la vida y no solamente formas de legalidad asociadas a la vida. Vou para uma pergunta mais prática, mais para o Gabriel. Quer dizer, para o Gabriel. O seu projeto foi uma decisão autônoma, os projetos que vocês fazem, autônomas do escritório, dos arquitetos, ou tem incentivo financeiro e há uma suspeita que você tem alguns amigos investidores que te ajudam a fazer os projetos? Se é isso mesmo, se você tem alguns amigos que você já tem um dinheiro de onde você consegue recolher, e de onde vem o material todo que vocês utilizam? ¿Cómo? De onde vem o material que vocês utilizam para... Ok, amigos tenemos muchos, pero no banqueros. No les gusta todavía lo que hacemos. Pero, a ver, uno tiene que encontrarle la vuelta, el rollo a la vida. Cuando yo le dije la primera vez a mi tía que no le iba a hacer la cocina, eso fue un conflicto, ¿ok? O cuando me he negado a mis primas a decirle que no les voy a pintar la pared más allá, bueno, ellos creen que yo tengo un muy buen gusto para el color, yo creo que no. Pero cuando uno se niega a eso, pues también restas amigos. O sea, mis diciembres no son iguales desde que cada vez que tengo que decir que no a mi tía. O sea, que no solamente los amigos que construyes, sino también los enemigos, ¿no? Y en esa vuelta de encontrarle sentido a cómo hacer lo que estás convencido que debes hacer, nosotros hemos encontrado en algunos instrumentos de la institución pública venezolana acceso a recursos que no vienen por concurso. Hay como un fondo que se llama Consejo Federal de Gobierno, que tiene una cantidad de dinero puesta por los chinos en Venezuela para financiar proyectos. Tienen unos mecanismos de priorización y nosotros cada vez somos más perfectos en descubrir de la caída al chino para que nos dé el dinero. Ese dinero pues lo ponemos a tributar a favor de estos proyectos. O sea, no somos amigos de los chinos, pero sabemos cómo sacarle el dinero. También es necesario saber cómo acceder al dinero, no solamente ser amigo del que tiene dinero. Eso por una parte. Por la otra, con todas estas instituciones, pues así como uno entiende que hay una misión que en el caso brasilero puede ser como un ministerio, nosotros, el modelo socialista venezolano ha entendido que el ministerio reproduce una cantidad de burocracia horrible y hemos inventado, digo hemos porque soy venezolano y me he nutrido del modelo, hemos inventado lo que se llaman las misiones, que son un mecanismo un poco menos burocrático, pero creo que es nuestra naturaleza necesitar 50 copias de un papel y 17 sellos y 3 firmas de algo para que pase. Y entendimos, por ejemplo, que hay una de estas misiones que construye viviendas. Y si uno entiende cómo las están construyendo, pues dice, hey, ¿qué tal si yo, en vez de ser tu asesor, más bien me convierto en uno de tus constructores? Y te vinculas con la sociedad civil, construyen el mecanismo de solicitud de las viviendas, por ejemplo, y empiezas a impactar. O sea, yo no soy un constructor de viviendas, quiero decir, pero sí accedemos a los materiales para ir transformando en esa lógica de punto y círculo en la favela. Entonces se reconvierte el barrio entendiendo que, bueno, hay instituciones a las que tienes que aprender a acceder. Así como me imagino, José, que tú has entendido cómo acceder a las fuentes de recursos
de los mecanismos multilaterales de financiamiento cultural. O sea, hay que entender dónde está el dinero y honestamente hacer uso de él. Para eso es el dinero. El dinero estancado no tiene sentido. O sea, el dinero no es para acumularlo, el dinero es para que se mueva. El dinero no es un problema moviéndose. El dinero es un problema cuando se estanca, se acumula en la cuenta de una sola persona. Acho que a última, não tem mais. Acho que vocês foram muito claros. Se vocês acreditam que faz sentido pensar em uma produção arquitetônica contemporânea latino-americana, considerando que nós temos muitas similaridades, muitas diferenças nos países do terceiro mundo. América Latina. Acrescento aqui uma opinião, se existe uma... A ver, con todo lo que parezca, a mí me encanta la arquitectura. Por eso la estudié, me encanta. Siempre hablo mal de ella, probablemente, pero hablo de los procesos a través de los cuales se genera arquitectura, que es una cosa, pero me encanta y la hago. Hoy día no mostré proyectos porque verdaderamente prefiero no hacerla. O sea, es muy difícil que me metan un proyecto, pero lo hago y lo he hecho. Pero hay otros caminos que son los que yo tengo 43 años y a esta altura creo que todavía me queda mucha vida y estoy buscando esos nuevos caminos. Pero la arquitectura latinoamericana en particular me gusta mucho. Va a sonar cliché lo que voy a decir, pero claramente Lina Bo Bardi es como una paladina probablemente de este modelo y ahora me parece que, no sé, el CES Pompeya, he tenido la suerte de visitarlo varias veces y me parece, lo he dicho aquí en muchas clases, me parece el edificio más importante de arquitectura en Latinoamérica, por todo lo que conlleva este edificio. Lo hablábamos el otro día, me parece como condensador social, como contenedor social, una obra que probablemente no tiene otro símil en Latinoamérica. Ahora, claro, para hablar de la arquitectura es entrar en estos campos de lo matérico, y en ese sentido, así como me gusta la arquitectura latinoamericana, yo soy un seguidor del arquitecto británico Cedric Price, que es un personaje que justamente lo que intentó fue algo similar a Jonas Friedman, que fue disolver la arquitectura. O sea, y probablemente a través de eso empezamos a entender como estas nuevas prácticas, que es un poco lo que he tratado yo al menos de hablar. Entonces, como dejar de hablar de decir el proyecto de arquitectura, siendo que estamos en el siglo XXI y el proyecto de arquitectura ya no es lo que era en el anterior. El proyecto de arquitectura es mucho más amplio. Y el caso de Chile en particular, a mí tampoco, yo soy muy crítico, no sé si lo notaron, pero no sé, en Chile tenemos un mar de gente innovadora en torno a la arquitectura. Y ahí nace Plataforma Arquitectura, ArcDaily hoy, que está en todo el mundo. Pero claro, cuando uno escarba un poquito el modelo de negocios de ese nuevo medio asociado a la arquitectura, por un lado lo voy a validar y ahora le voy a golpear, se trata finalmente de vender materiales, justamente, ¿cierto? Ahí está como la agenda oculta, pero bien. O sea, yo creo que son nuevas formas, ¿cierto? Póngale fuego, ¿Puedo? Gabriel, para que no se nos ¿Puedo? venga abajo la... Fíjate, permiso. Eso es un problemón. Pasa lo mismo que con los ejemplos, pues. O sea, la referencia, y vas reduciendo el cerebro. En todo caso, digo por el poder de las imágenes, ¿no? de este siglo. Pero en todo caso, una arquitectura que te cuestiona hacerte preguntas, muchas preguntas, y que además tengas la oportunidad de, en lo posible, encontrar respuestas. Hay un arquitecto venezolano que produce una arquitectura, bueno, ya no la produce, tiene 93 años, es como un maestro, y su arquitectura me producía muchas preguntas, muchas. Y un día le hice una, por ejemplo. Maestro, se llama Fruto Viva. Fruto, ¿cuál es la escala apropiada de un edificio?
Y él me respondió, la del llamado de un niño a sus padres. Esa es la arquitectura, que resuelva la cotidianidad, más allá de las complejidades propias del momento histórico que estemos viviendo. Pero en ese ejemplo de Ciro, de Fruto, pues se reduce, ¿cuál es una referencia? Bueno, una persona, un arquitecto que tenga ese nivel de comprensión sobre lo que hay que resolver. Que el niño esté en el parquiño jugando y pueda decir, papá, y papá atienda, y que no sea por WhatsApp. Oye, yo estaba viendo aquí la pregunta y yo la he interpretado como sumamente errónea, porque dice, ¿ustedes piensan que tiene sentido pensar una producción contemporánea latinoamericana? O sea, yo creo que de todas maneras, o sea, y están todas las condiciones dadas, insisto, o sea, a mí me pasa algo, cada vez que vengo a Brasil me dan ganas de venirme a vivir para acá, porque veo como esto que denominaba el caldo de cultivo, porque son como ámbitos donde me gustaría estar trabajando. O sea, el sábado, y voy a insistir en lo mismo, pero ir a la ocupación 9 de julio es sumamente estimulante, o sea, y yo creo que así como esa hay millones. Entonces yo creo que ahí cabe preguntarse cuál es el rol del arquitecto. Ahí. O sea, y ahí es donde el arquitecto debe tomar esa decisión de decir, me voy a abrir mi despacho o tomo una virada hacia la izquierda. Yo creo que el arquitecto también hay una cosa egocéntrica. Eso hay que bajarlo un poco. Nuestro ego, ¿cierto? Las redes sociales en general ayudan mucho a eso. Yo creo que bajemos, ¿cierto? Y entremos más a... Por eso a mí siempre me ha gustado, yo me aparezco como Aristia Lab, o sea, mi nombre trato de que no aparezca, me gusta estar disuelto en un grupo de personas, no me gusta que aparezca el nombre, ¿cierto? Entonces, ojo con el ego de los arquitectos. O José disse aqui, cerveja. Acho que é isso. Ou não? Você quer dizer, mas o Gabriel quer... A ver, yo vengo de muy lejos, y me encantaría conversar con ustedes. O sea, uno no es intocable. ¿Me explico? O sea, estamos aquí, dejamos de hacer cosas donde estamos, y yo creo que este es el momento para conversar. Entiendo que hay una pérdida de contenido en la traducción, ¿sí? Pero bueno, si no es acá, busquemos el momento para poder intercambiar. La crítica es necesaria, lo que ustedes piensan de lo que uno hace, aún ustedes estén estudiando todavía, es necesaria. O sea, uno tiene que nutrirse en esa relación para poder enseñar hay que poder aprender. Y vamos a estar aprendiendo constantemente en la medida que logremos interactuar más allá del Lost in Translation. Boa noite.